Empezaré desde el principio, como todo parecía estar bien y luego dio un giro. Al principio todo se veía sólido entre nosotros. Teníamos nuestras rutinas, no discutíamos mucho. Yo no pensaba mucho en su trabajo, ella cumplía con su parte y ya está. Pero un día llegó y me dijo que había renunciado, así de golpe, sin advertencia. Llevaba tiempo hablando de lo mucho que la irritaba su trabajo, no era solo la labor en sí, sino también un compañero idiota a quien no soportaba. Llegaba a casa refunfuñando bastantes veces, y su jefe tampoco parecía ser su persona favorita. Se quejaba de que todo el equipo era inútil. Aún así, no pensé que realmente se iría. Creí que tal vez se tomaría un respiro o que solo estaba desahogándose, pero al parecer eso no fue suficiente. Llegó a su punto de quiebre y decidió renunciar. No creo que fuera algo planeado, nunca mencionó nada sobre buscar otro trabajo antes ni insinuó estar cerca de tomar una decisión así. De la nada, terminó. Para ser honesto, se sintió impulsivo. Ella siempre tenía la costumbre de reaccionar primero y pensar después. Me dijo que la situación se había vuelto insoportable y que renunciar era la única salida. No la presioné con el tema, no parecía interesada en debatir ni en recibir consejos. Su decisión estaba tomada, así de simple. Le pregunté si tenía algún plan. Se encogió de hombros, actuando como si las cosas se fueran a resolver solas. No había ninguna mención de un plan de respaldo, ni una nueva dirección en mente, nada, solo una decisión espontánea. No era propio de ella lanzarse así sin mirar, pero fue exactamente lo que hizo. Parte de mí se preguntaba si todo se debía al estrés. La noté más tensa de lo habitual últimamente, tal vez el trabajo la había superado una vez más. Pero fuera cual fuera la razón, ya había terminado. No había espacio para discusión ni segundas consideraciones, se salió de ahí. Todo se sentía extraño, pero ella estaba totalmente decidida. Quizá pensó que dejarlo todo haría que las cosas mejoraran al instante, no lo sé. De cualquier manera, la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Después de renunciar a su empleo, comenzó una búsqueda intensa de trabajo. Pero aquí está el detalle, solo está buscando algo que encaje exactamente con su área de experiencia. Ni siquiera considera puestos fuera de su campo específico, cualquier otro trabajo es un no rotundo. Está tan enfocada en encontrar ese puesto perfecto que no cede ni un centímetro. En cierto momento, incluso pidió ayuda a una amiga suya, alguien que conoce desde hace años. Yo pensé que quizá esta amiga le haría entrar en razón o darle un baño de realidad, pero no. Iba a hablar con ella, y regresaba diciendo que estaba más optimista que nunca. No tenía mucho sentido para mí, pero me lo guardé. Una noche salió de nuevo a reunirse con esa amiga. Probablemente hablaron de cada posible oferta de trabajo bajo el sol. Con lo desesperada que estaba en su búsqueda, asumí que volvería con la misma historia de siempre, ninguna buena opción, nada nuevo. Sin embargo, llegó casi entusiasmada. Habló de cómo su amiga le había dado una gran idea. Mencionó a un tipo, algún conocido que su amiga tenía, aparentemente capaz de ofrecerle un puesto exactamente en el área que ella buscaba, sin desviarse ni un poco de su campo usual. Por lo que me contó, este tipo no era más que un amigo de su amiga, alguien que podía mover algunos hilos y tal vez ayudarla a poner un pie en la puerta de alguna empresa. Ella parecía bastante convencida, como si fuera la mejor oportunidad hasta ese momento. Decía que era perfecto, justo lo que necesitaba. Hablaba de ello como si por fin su suerte estuviera cambiando. Tengo que admitir que fue extraño verla tan animada de repente, especialmente tras el pesimismo y la negatividad que había mostrado durante su búsqueda de trabajo. Pero supuse que tal vez era la sensación de alivio de tener un contacto real. Parecía tener la mente hecha en cuanto su amiga le mencionó a este tipo, no recuerdo la última vez que la vi tan enfocada en algo. Estaba prácticamente aferrada a la idea, convencida de que esta era su oportunidad para conseguir lo que deseaba sin conformarse con menos. Y desde ese momento, su búsqueda de trabajo se convirtió en su obsesión. Mencionaba esta posible oportunidad cada vez que podía, hablando de que podría ser el golpe de suerte que necesitaba. Estaba tan metida en el tema que casi se olvidaba de hablar de cualquier otra cosa.
Tras reunirse con el sujeto que su amiga le presentó, regresó a casa con una expresión inusualmente satisfecha. No tardó en contarme la noticia, consiguió el trabajo. Empezaría en 1 semana y media, sin titubeos ni dudas. Todo estaba decidido. Casi parecía que lo tenía todo planeado desde el principio. Pero las cosas se pusieron raras muy pronto después de eso. Volvía a casa y encontraba detalles extraños que me descolocaban, suciedad en el suelo que no debería estar ahí, como si alguien hubiera entrado y salido cuando yo no estaba. La primera vez lo pasé por alto, tal vez lo olvidé, pero seguía pasando, día tras día, como si alguien estuviera dejando huellas. Luego estaban las cosas fuera de su sitio, objetos que yo sabía que no había tocado. Un día noté que nuestra foto de boda, la que estaba en la cómoda, había sido puesta boca abajo. No dije nada, pero no pensaba ignorarlo. No era propio de ella ser descuidada con esas cosas, y menos con algo así. Todo aquello no me cuadraba. Además, empezó a comportarse de manera distinta. Se mostraba distante, como si su mente estuviera en otra parte todo el tiempo. Cada vez que intentaba hablar del tema, ella se encogía de hombros, diciendo que estaba concentrada en su nuevo trabajo y un poco estresada. No daba más explicaciones, y la verdad, yo no me lo tragaba. Eventualmente decidí que era hora de obtener respuestas. Estaba nerviosa y cada explicación que me daba parecía demasiado débil. Así que, una noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono con cuidado de no hacer ruido. Estaba desbloqueado y, por fin, tuve la oportunidad de ver qué estaba pasando. Deslicé los mensajes y, al principio, todo parecía simple, solo temas de trabajo con un tipo de su nuevo empleo, cosas normales sobre su próxima fecha de inicio. Pero, a medida que avanzaba, encontré un mensaje que me dejó helado. Este tipo le había escrito, en términos muy claros, lo que quería. El mensaje iba directo al grano. Él sabía que ella estaba casada y no le importaba. Decía que tenía debilidad por las mujeres casadas y que, mientras yo no estuviera en casa, se acostarían juntos. Sin vergüenza, sin miramientos. Y, aparentemente, eso formaba parte del acuerdo laboral, ella mantendría su nuevo puesto y un salario decente a cambio. Ni siquiera me sorprendió ver que ella había aceptado. Llevaba semanas obsesionada con este trabajo, como si nada más importara. En cuanto dejé el teléfono, supe lo que debía hacer. Era hora de hacer mis propios planes. Una vez que vi esos mensajes, me puse manos a la obra. Ser ingeniero tiene sus ventajas, especialmente cuando se trata de preparar algunas sorpresas. Lo primero que hice fue instalar cámaras ocultas. Las coloqué por toda la casa, centrándome en las zonas donde esperaba que ocurriera algo, y puse una también en el dormitorio. Estas cámaras transmitían en vivo, así que tendría un asiento de primera fila sin ni siquiera entrar a la casa. No lo hacía por diversión, necesitaba pruebas y quería que todo quedara en video, cada ángulo, cada interacción, sin dejar lugar a dudas. Si ese tipo pensaba entrar y salir sin dejar rastro, se equivocaba. Vería todo y tendría la evidencia de lo que ocurría. Una vez instaladas las cámaras, comencé a planear trampas. No algo elaborado, pero sí suficiente para descolocarlos y hacerlos pensar 2 veces. No estaba interesado en herir físicamente a nadie, solo en obtener una imagen clara de ellos en situaciones que no esperaban. Cada configuración estaba pensada para incomodarlos. Me tomé mi tiempo, pensando en cada paso. Supuse que cuanto más simple, mejor, nada demasiado evidente ni complicado, solo lo suficiente para demostrar que no eran tan sigilosos como creían. Cada trampa se activaría de forma remota y capturaría todo en cámara, sin riesgo para mí. Tenía todo trazado en mi cabeza, cámaras listas para registrar sus movimientos, disparadores en su sitio para interrumpir su rutina. Una vez que estuve satisfecho, probé el sistema. Todo funcionó a la perfección. Cada cámara ofrecía una vista perfecta y cada trampa estaba exactamente donde debía estar. El objetivo era claro: observar, documentar y asegurarme de que supieran que yo iba un paso adelante. No tenía prisa, quería que todo sucediera según el plan. Cuando llegara el momento, lo sentirían en carne propia y yo estaría viéndolo segundo a segundo.
Cuando ya estuve listo, solo tuve que esperar para pulsar grabar y ver cómo se desenvolvía. La primera trampa que preparé fue sencilla, casi demasiado simple. Encima de nuestra cama había un estante pequeño con una ménsula que sabía que podía manipular. Le coloqué un mecanismo de liberación que se retraería con solo pulsar un botón, haciendo que cayera todo lo que estuviera sobre el estante directamente en la cama. Después de pensarlo, escogí el libro más pesado que tenía a mano, una Biblia. Pensé que sería lo bastante pesada como para dejar marca y, a la vez, mandaría un mensaje adecuado. Planeé cuidadosamente y me tomé tiempo libre del trabajo sin decirle nada a ella. Cuanto menos supiera de mis movimientos, mejor. Quería estar lo bastante cerca para monitorear todo personalmente, así que preparé mi estación en el patio trasero, oculto entre los arbustos, con mis cámaras transmitiendo el interior de la casa. Estaba listo para lo que viniera. No pasó mucho tiempo. Como era de esperarse, un auto de alta gama se detuvo frente a la casa. Lo observé a través de la cámara mientras él se acercaba a la puerta y entraba. Casi no intercambiaron palabras, en lugar de eso, fueron directamente al dormitorio. Yo estaba pegado a la pantalla, viéndolos acomodarse en la cama sin sospechar nada. Esperé el momento adecuado, con el dedo en el botón, dejándolos que se pusieran cómodos. Justo cuando empezaban a meterse de lleno en el tema, presioné el mecanismo. La ménsula cedió y la Biblia cayó de lleno en la cara de él. El impacto fue inmediato, y la expresión en su rostro era justo lo que buscaba, confusión pura y dolor. No había forma de que se recuperaran fácilmente de eso. Él trató de reírse, como si fuera solo mala suerte, pero se notaba que estaba asustado. Mientras tanto, ella se quedó ahí sentada, incómoda, probablemente intentando encontrar una forma de explicarle aquello sin levantar sospechas. Toda la escena se sentía como justicia en vivo y no podía apartar la mirada. Pasaron unos cuantos minutos incómodos, pero la chispa que tenían se había esfumado por completo. Tras un poco de charla incómoda, él decidió que lo mejor era irse y se marchó con prisa. Lo vi salir, seguramente más humillado que otra cosa. Más tarde, cuando ella intentó explicármelo, su excusa fue muy floja, algo sobre el estante suelto. Apenas podía fingir seriedad y yo tampoco. Tenía toda la evidencia que necesitaba y un primer episodio en mi haber. Pasó un día y él apareció de nuevo. Esta vez tenía algo en mente muy específico. Antes, noté algo extraño, mi esposa había estado usando condones conmigo, pero los guardaba de manera extraña en el cajón de su mesita de noche, metidos dentro de un libro. La vi sacar uno y volver a guardarlo varias veces, siempre con discreción. Esperé a que saliera a la tienda para revisar su escondite. Tal como imaginaba, encontré una caja oculta entre las páginas, casi como si estuviera guardando algo valioso. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Fui a la farmacia y compré una caja de condones de efecto calor intenso, de esos que causan una sensación bastante incómoda. Al volver a casa, los cambié cuidadosamente por los que ella tenía escondidos. Cuando él llegó ese día, observé toda la escena a través de la cámara. No perdieron tiempo. Los vi sacar la caja recién cambiada y seguir con lo suyo. Al principio, todo parecía normal, pero pronto él empezó a notarse incómodo, moviéndose e hizo varias muecas. Era sutil, pero se le veía la irritación. Al poco rato, se hizo demasiado obvio para disimular, se retorcía y miraba hacia abajo, y podía ver cómo ella se quedaba perpleja. Seguramente pensaban que era un lote defectuoso. Finalmente, pararon por completo y tiraron la caja a un lado. Supongo que insultaron a la farmacia barata por su mala calidad. La irritación acabó con el ambiente y los vi sentados, ambos frustrados. Pero no había terminado. A modo de seguimiento, volví al dormitorio más tarde y añadí unas gotas de salsa picante al lubricante que ellos usaban, mezclándolo lo justo para que se disimulara. Quería ver cómo reaccionaban con un toque extra de picante la próxima vez. Y, en efecto, cuando volvieron a intentarlo, ahí estaba yo, pendiente de la transmisión. De nuevo se vio la misma incomodidad en él, era casi gracioso. Se retorcía, claramente dolorido, y no pasó mucho antes de que se miraran con sorpresa,
echándole la culpa otra vez a la farmacia. Tras algo de discusión, acordaron no usar más esos productos defectuosos. Ni condones ni lubricante de la misma marca, supongo. Ver cómo se retorcía fue una cosa, pero la expresión final de fastidio y desesperanza valió la pena. Así terminó el segundo episodio. No podría haber salido mejor. Decidí aumentar la intensidad con algo verdaderamente inolvidable. Conseguí esencia de zorrillo, un líquido con un olor horrible y lo bastante potente como para despejar una habitación entera. Preparé un pequeño contenedor con apertura automática, llenándolo con la cantidad justa para que fuera insoportable pero sin destrozar toda la casa. Mi plan era simple, esperar el momento oportuno y dejar que el olor hiciera el resto. Cuando todo estuvo listo, no tuve que esperar mucho. De nuevo, la misma rutina, él llegaba, entraba y se dirigía directo hacia ella. Yo estaba listo, mirando la transmisión. En cuanto los vi cerca, activé el mecanismo que liberó la esencia de zorrillo en el aire. En un instante, toda la habitación se llenó de ese hedor abrumador. Sus reacciones fueron inmediatas. Los vi dar un respingo, con la cara retorcida de asco mientras empezaban a ahogarse con las arcadas. Él se tapaba la nariz, intentando averiguar de dónde venía ese olor, mientras ella miraba alrededor horrorizada. Se la oía gritar, quejándose de que el hedor era insoportable. El efecto de la esencia de zorrillo fue implacable. No tardó en pasar de las arcadas al vómito contenido. Ambos se alejaron de la cama casi a trompicones, incapaces de aguantarlo. No había forma de concentrarse en nada más, y mucho menos el uno en el otro, con el aire tan denso de ese tufo. Ella empezó a entrar en pánico, gritando que debía de ser un problema de las tuberías o quizás un animal muerto en las paredes. Desesperada por hallar una explicación, cualquiera que no fuera la verdadera. Verla corretear con la cara retorcida de repulsión fue algo que no pude evitar disfrutar. Él tampoco lo manejaba mejor. Se le veía buscando la salida más rápida, pálido, cubriéndose la nariz con la camisa. Ninguna excusa o explicación lo salvaría de la realidad de ese olor. No les quedaba otra que aceptar que estaban atrapados en él, aunque fuera por un momento. Finalmente, ambos salieron tambaleándose, cabizbajos y con la náusea a flor de piel. Verlos derrotados por nada más que un olor fue increíblemente satisfactorio. Parecían totalmente vencidos, corriendo en busca de aire fresco y culpando a todo menos a sus propias decisiones. El caos que dejaron en la habitación era impagable. Fuera lo que fuese que esperaban hacer, se arruinó por completo, sin posibilidad de enmendarlo. Me limité a contemplar mientras la esencia de zorrillo se apropiaba del lugar, dejando mi marca sin necesidad de acercarme. Ese fue el final del episodio 3, otra interrupción, otro espectáculo que salió tal como lo había planeado. Después de unos días observando su rutina, noté un detalle constante: él siempre traía consigo una botella de alcohol cuando venía. Preparaban el ambiente con sus tragos, y eso me dio una idea para desatar un poco de caos en sus veladas. Decidí tomar cartas en el asunto y añadir un toque especial a sus planes. Compré un laxante poderoso, transparente, que se veía exactamente como agua. Mi plan era sencillo: echaría el laxante en los vasos que iban a usar para sus bebidas, tomándolos por sorpresa, aunque pareciera algo muy inocente. El día de su encuentro, seguí todo a través de las cámaras ocultas en cuanto llegaron. Se acomodaron sin sospechar la sorpresa que les esperaba. En cuanto se sirvieron las copas, no pude evitar sentir esa satisfacción anticipada, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir. Tras unos minutos de charla trivial, ambos levantaron sus vasos, brindando y riendo para pasar una velada divertida. Los vi beber sin darse cuenta de la tormenta que se desataría en sus cuerpos. Al principio, todo parecía normal, disfrutaban de su rato juntos. Pero, con el paso de los minutos, noté cambios sutiles en sus expresiones. El tipo se removía incómodo en la silla, mirando alrededor como si algo anduviera mal. Ella le observaba con preocupación, notando también que se movía inquieto. El efecto del laxante empezó a hacerse evidente, y no pude contener una sonrisa ante la situación. Finalmente, se levantaron de un salto, presas del pánico, buscando desesperadamente un baño.
Había cerrado con llave el baño de la planta baja, obligándolos a subir al de arriba. La forma en que subieron a trompicones fue de lo más divertido. Él corrió hacia el baño, pero ella iba pegada a sus talones, insistiendo en que necesitaba pasar primero. Susurros ansiosos se oían a través de las cámaras, cada uno reclamando la urgencia de la situación. Costaba no reírse de su apuro. Cuando por fin llegaron al baño, solo podía imaginar el caos dentro. Sus planes de la noche se arruinaron por completo, su ambiente romántico hecho añicos. Salieron con caras de haberlo pasado fatal, una mezcla de alivio y confusión. Se sentaron en el borde de la cama para recuperar el aliento, lanzándose teorías de que algo les había caído mal o de que quizá era una maldición. Sin saber, claro, que habían sido parte involuntaria de mi plan cuidadosamente tramado. Ese fue el episodio 4. Su incomodidad y la ironía de la situación hicieron que todo valiera la pena. Una vez más, se marcharon de mi casa sin nada, sus planes de la noche destrozados y sus mentes llenas de preguntas que nunca podrían responder. Decidí retomar algunas de mis tácticas anteriores. Llevaba un tiempo observando sus artimañas y sabía que debía intensificar mi plan. Pensé en lo fácil que sería causar un poco de caos en sus momentos íntimos. Mi plan era sencillo pero efectivo, debilitar los soportes de la cama. Con mis herramientas, cuidadosamente comencé a cerrar las patas del armazón de la cama. Fue un trabajo meticuloso, pero lo hice con calma para que no se notara. Quería que el colapso sucediera en pleno acto, cuando menos lo esperaran. Solo la idea me hacía sonreír, era la mezcla perfecta de humor y venganza. Cuando la cama estuvo lista, me aseguré de colocar mis cámaras para captarlo todo. Sabía el momento exacto en que llegarían. Sentía el corazón acelerar mientras imaginaba el caos cuando la cama cediera. Llevaba tiempo esperando esta escena y no podía aguardar a verla. El día llegó y yo estaba oculto, atento a las pantallas. Entraron sin sospechar nada, repitiendo su rutina de siempre. Yo apenas podía contenerme. Se veían confiados, creyendo que tenían todo bajo control. No tenían ni idea de que estaba a punto de cambiarles la noche por completo. Cuando se acomodaron, vi al tipo inclinarse para susurrarle algo que la hizo reír. Era una imagen repugnante, pero me recordé a mí mismo que todo formaba parte de mi plan. Me recosté, esperando que se desarrollara la escena. Y entonces pasó, justo en el instante que quería, la cama cedió debajo de ellos con un estruendo y cayeron al suelo, el colchón deslizándose en un revoltijo. La sorpresa en sus rostros fue inigualable y no pude contener una risa silenciosa detrás de la pantalla. Se apresuraron a recomponerse, claramente fastidiados. Mi esposa intentó arreglarlo, ajustando la cama e intentando quitarle importancia a lo ocurrido, pero noté la frustración en sus ojos. Sabía que algo no cuadraba. El tipo, sin embargo, parecía seguir sin entender la realidad. De verdad creía que era una racha de mala suerte y empezó a contar cómo también había tenido problemas en el trabajo. Disfruté el hecho de que no sospechara nada, era parte de la tormenta perfecta que se estaba gestando. Me sentí satisfecho viendo cómo seguía sin percibir mis maquinaciones. El caos que siguió al incidente de la lámpara de araña fue igual de emocionante. Cada broma menor, como la taza volcada llena de agua, aumentaba mi anticipación hacia mi plan definitivo. Mi esposa y su amante seguían sin tener idea de la tempestad que estaba por desatarse. Esas pequeñas molestias se convirtieron en mi fuente de diversión, pero sabía que tenía que subir la apuesta. Mientras planificaba mi próximo movimiento, me propuse preparar un mosquetón en la lámpara de araña con un control remoto. El montaje era sencillo, pero podía causar un estruendo considerable. Me imaginaba el susto en sus caras cuando cayera al suelo y me entusiasmaba la sola idea. Estaba deseando que llegara el momento en que mi plan culminara. Finalmente, llegó el día. Vi a mi esposa y a su amante acomodarse en la sala. Respiré hondo, notando cómo la emoción me invadía. Presioné el botón y, con un rápido chasquido, la lámpara se desprendió, haciendo que él saliera corriendo de la casa presa del pánico. Su reacción fue impagable. Huyó, totalmente sorprendido,
mientras mi esposa se quedaba pasmada y confundida, mirando a su alrededor sin asimilar lo que pasaba. Me mordía la lengua para no reír en voz alta, sabiendo que apenas era el comienzo de mi venganza cuidadosamente orquestada. Más tarde, revisé el teléfono de mi esposa para ver si seguían con el romance. Mientras leía los mensajes, descubrí algo alarmante. Él decía que estaba pensando en no volver y hasta consideraba despedirla. Sentí el corazón acelerarse. Ella había estado tan desesperada por mantener esa relación y ahora se le escapaba de las manos. Sus ruegos para que él reconsiderara la situación retumbaban en mi cabeza, y no podía evitar sentir una punzada de satisfacción. Ella misma se había metido en este lío y ahora suplicaba permanecer en él. Quedaba claro que esto no era solo un desliz pasajero, sino un desastre total a punto de reventar. Sabía que tenía que actuar rápido. Inspirado por un arranque de creatividad, decidí fabricar una silla eléctrica, una trampa que daría un giro dramático a mi plan. Conecté algunos cables a una silla, de modo que quien se sentara recibiría una descarga. Era la trampa perfecta para tomar desprevenido al amante de mi esposa. Pero no me detuve ahí. También coloqué contactos en la perilla de la puerta para que, al tocarla, se llevara otra descarga. Cuanto más pensaba en ello, más me entusiasmaba. Era mi oportunidad de poner fin a su aventura de una vez por todas. Planifiqué cada detalle meticulosamente, asegurándome de que todo estuviera listo para su próximo encuentro. Cuando llegó el momento, esperé en las sombras, con el corazón golpeando en mi pecho. Después de su encuentro, vi por la cámara que el amante de mi esposa parecía bastante satisfecho. Se estiró y suspiró, convencido de que todo había salido a la perfección. No tenía ni idea de que el verdadero golpe estaba a unos segundos de suceder. Entró a la habitación sin la menor sospecha de la silla eléctrica que lo aguardaba. Se sentó y, en ese mismo instante, presioné el botón desde mi teléfono. La descarga fue instantánea y salió disparado de la silla, tambaleándose hacia la puerta completamente aterrado. Era un escenario caótico, y yo disfrutaba cada segundo. Sus maldiciones retumbaban mientras intentaba recobrar el aliento. Yo veía todo con una sensación de triunfo. La situación era tan absurda que la hacía aún más divertida. Estaba a punto de aprender que esta no era una aventura cualquiera y que yo no era un marido común y corriente. Justo cuando él estaba por alcanzar la puerta, salí de mi escondite. Ya no podía contenerme más. Lo enfrenté, propinándole un par de puñetazos en la cara. Su expresión de shock e incredulidad lo decía todo, como si hasta entonces no hubiese entendido la realidad de la situación. Fuera de mi casa. Grité, sintiendo un subidón de adrenalina. Mi esposa se quedó allí, con los ojos abiertos, sin saber cómo reaccionar ante el drama que se desarrollaba. Había llegado a mi límite, y todo estaba saliendo a la luz. Tras echarlo, me volví hacia mi esposa. Tenía una expresión culpable, confusa y algo asustada. No puedo creer que esto termine así, murmuró. Pero yo ya no quería escuchar más excusas. Tú tomaste tus decisiones. Ahora lárgate también. Sentí una mezcla de satisfacción e ira. La traición seguía doliendo, pero sabía que esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar mi vida. Orquesté todo este plan y ahora era momento de retomar el control. Sentía el corazón más ligero al saber que por fin acababa de poner fin a su engaño. Mientras ella recogía sus cosas, sentí un cierre muy necesario. Este capítulo de mi vida terminaba. No más mentiras, no más engaños, solo el dulce sabor de la libertad. La observé marcharse, consciente de que había hecho lo correcto. Ahora era momento de concentrarme en curar mis heridas y seguir adelante. La locura de todo lo que ocurrió se quedaría conmigo, pero estaba dispuesto a dejarlo atrás. Había sobrevivido a la tormenta y ahora estaba listo para lo que viniera. Tras el caótico enfrentamiento con mi esposa y su amante, me invadió una mezcla de emociones. El peso de la traición se había aligerado, pero el camino hacia adelante se presentaba lleno de incertidumbre. Tenía claro que mi matrimonio no tenía arreglo y necesitaba encontrar una forma de procesar todo lo ocurrido. Ahí fue cuando llegó la inspiración, documentarlo todo.
Decidí compilar el metraje de las cámaras ocultas, transformando mi historia personal en una serie de videos. La idea de compartir mi historia con los demás me resultaba liberadora. Ya no se trataba solo de buscar venganza, sino de reclamar mi versión de los hechos y permitir que otros aprendieran de mi experiencia. Así que me puse a editar las grabaciones, creando un relato que mostrara toda la locura que se había desencadenado en mi casa. Cada episodio narraba un capítulo distinto de la situación caótica. El incidente de la lámpara se convirtió en el favorito del público, provocando risas e incredulidad en quienes lo veían. Era increíble ver cómo algo que antes me produjo dolor ahora era fuente de entretenimiento para otros. Sentí una extraña sensación de reivindicación al armar la historia. Cuando tuve listos los episodios, creé un canal de YouTube dedicado a mi experiencia. Lo titulé La aventura impactante, un guiño tanto a los eventos dramáticos como a la trampa de la silla eléctrica. Compartí el enlace con amigos y familiares, preparándome para sus reacciones. ¿Entenderían el humor detrás de mi dolor? ¿Me apoyarían en esta empresa tan peculiar? A medida que las reproducciones aumentaban, recibí una avalancha de apoyo. Mis amigos encontraron la serie muy graciosa y muchos me dijeron que admiraban mi valentía por contar algo tan personal. En la sección de comentarios, la gente reaccionaba y me di cuenta de que no estaba solo en esto. Mi historia conectaba con la de otros, que también hallaban el humor en sus propias rupturas y problemas. La serie cobró vida propia y pronto desconocidos empezaron a sintonizarla. Recibí mensajes de espectadores que me contaban sus propias historias de engaño y desamor. Resultó evidente que mi experiencia no era la única y que resonaba en muchas personas. Lo que en un principio fue dolor se había convertido en una plataforma de sanación y conexión. Con cada episodio, me sentía más fortalecido. Ya no era la víctima, era el narrador. El relato dejó de ser sobre dolor para convertirse en resiliencia. Entendí que al compartir mi historia, estaba encontrando una terapia que me permitía soltar mi herida y dar la bienvenida a un nuevo comienzo. Mi matrimonio estaba acabado, pero mi camino apenas empezaba. Decidí dar el siguiente paso y divorciarme. Fue una decisión agridulce, pero necesaria para mi crecimiento. Ya no quería atarme a un pasado lleno de mentiras y engaños. Con cada paso que daba hacia la finalización del divorcio, sentía una liberación creciente. Mientras me ocupaba de los trámites legales, seguí subiendo episodios que no solo narraban los hechos que llevaron a mi divorcio, sino también mi proceso de sanación. Incluí reflexiones sobre las lecciones aprendidas y cómo pensaba seguir adelante. La retroalimentación fue abrumadoramente positiva y muchos espectadores me agradecieron mi transparencia. La serie culminó en un episodio final muy emotivo, donde compartí mi viaje de autodescubrimiento, resaltando cómo había salido fortalecido de esta experiencia. Reflexioné sobre la importancia del amor propio y el perdón, haciendo hincapié en que la sanación es posible, incluso tras una traición. Mi deseo era que mi historia inspirara a otros a tomar las riendas de sus vidas y no temer compartir su verdad. Finalmente, el divorcio se concretó. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, pero también de entusiasmo por el futuro. La travesía había sido tumultuosa, pero me dejó lecciones invaluables sobre el amor, la confianza y la resistencia. Estaba listo para lo que viniera, seguro de que contaba con la fortaleza para enfrentar cualquier reto. El último episodio de La aventura impactante se publicó y la respuesta fue abrumadora. Recibí mensajes de apoyo de espectadores de todo el mundo, muchos agradeciéndome por mi valentía al compartir algo tan personal. Fue reconfortante ver cómo mi historia había impactado a tanta gente. Me di cuenta de que mi experiencia, a pesar de su dureza, tenía un propósito. Al cerrar el capítulo de mi matrimonio, miré hacia el futuro con esperanza y determinación. La serie no solo me ayudó a sanar, sino que generó una comunidad de apoyo en torno a vivencias compartidas. Sabía que estaba listo para abrazar una nueva etapa de mi vida, llena de posibilidades y nuevas aventuras. Al reflexionar sobre todo el camino, me sentí agradecido. Lo que empezó como una traición dolorosa se transformó en una historia de empoderamiento y resistencia. Ya no me definía mi pasado, sino que estaba listo para forjar un futuro lleno de alegría, risas y conexiones genuinas. Al final,
Aprendí que compartir la verdad no solo consiste en revelar lo que pasó, sino también en abrir paso a un futuro más luminoso. Mi historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y espero que inspire a otros a encontrar sus propias rutas hacia la sanación y la felicidad. Tras el escándalo, las repercusiones fueron de todo menos tranquilas. La aventura de mi esposa ya había ensombrecido su reputación, pero lo que sucedió después fue algo que jamás hubiera imaginado. El drama laboral se intensificó cuando los rumores de su vida personal empezaron a filtrarse en la oficina y su prometedora oferta de trabajo se esfumó en una nube de escándalo. Los chismes crecieron, y lo que al principio era un simple murmullo de pasillo se convirtió en algo mucho más serio. Surgieron acusaciones, algunas afirmando que su conducta en su vida privada demostraba falta de profesionalismo. El asunto tomó un cariz más oscuro cuando empezaron a lanzarse alegaciones de relaciones inapropiadas e incluso la disparatada acusación de zoofilia. La absurdez era sorprendente y no podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y satisfacción. Mi esposa, antes tan decidida a forjar una carrera exitosa, se vio de pronto en el centro de un escándalo que manchó su nombre. La misma red de contactos que esperaba que la ayudara a prosperar se volvió en su contra a medida que la historia se propagaba. Su esperanza de encontrar empleadores dispuestos se esfumó, dejándola desesperada por justificar lo sucedido. Solo pude observarla a la distancia, debatido entre los restos de lo que alguna vez sentí por ella y la cruda realidad de sus acciones. Con el tiempo, se hizo evidente que no hallaría nuevas oportunidades. El mercado laboral se mostró implacable, y los rumores bastaban para que cualquiera levantara una ceja al ver su nombre. Las secuelas del escándalo dejaban a los candidatos más calificados en aprietos, así que ella, con esa reputación, lo tenía casi imposible. Se convirtió en la historia de advertencia en un entorno que no perdona. Al final, ocurrió lo inevitable, mi esposa tuvo que tragarse el orgullo y volver a su antiguo trabajo, el mismo lugar que tanto había ansiado dejar atrás. Fue un regreso agridulce, lleno de emociones encontradas y el peso de su reputación arrastrándose tras ella. Los mismos colegas que alguna vez la respetaron ahora la miraban con una mezcla de lástima y desprecio, su confianza en ella irremediablemente quebrada. Su vuelta no estuvo exenta de tensiones. Mientras intentaba recuperar su estabilidad, las miradas y las habladurías la acompañaban. Yo, por mi parte, lo contemplaba de lejos. Sentía cierta pena, pero también una especie de serenidad. El caos de los últimos meses me había transformado y ahora mi prioridad era reconstruir mi vida. De alguna manera, el escándalo que la destruyó a ella me permitió a mí resurgir de las cenizas del engaño. Fue una prueba clara de que cada acción trae consecuencias y que a veces la verdad, por dolorosa que sea, nos libera.